Ya empezamos. Muy buenas noches, apreciados hermanos, amigos que nos acompañan por las redes sociales. Hoy estamos en nuestro quinto tema de nuestro curso bíblico Yo Soy. Como ustedes saben, empezamos ya hace unas semanas atrás nuestro curso y quisiera recordar el objetivo, y para los que estamos aquí esta noche, el objetivo que tiene este curso bíblico no es solamente brindar información bíblica, ni hacer proselitismo religioso, ni querer cambiar a nadie de religión, ni siquiera sus ideas. Lo único que queremos, y por eso se llama el curso bíblico así, Yo Soy, es porque junto con los que nos reunimos cada noche, con los que nos ven a través de las redes sociales, aprender un poquitico más del Señor. Ese es nuestro único objetivo, aprender a conocer más a Dios. Y se llama Yo Soy porque pues fue el nombre que se dio el mismo Señor a sí mismo cuando Moisés le preguntó, si me preguntan quién me envió, ¿quién les digo que me envió? Y el Señor le dijo, yo soy. Diles, yo soy, te ha enviado. Así que esa es la razón. Y además de eso, pues tenemos un eslogan de nuestro curso bíblico. El eslogan de nuestro curso bíblico Yo Soy es piensa diferente, vive diferente, sé diferente. No es una campaña de marketing como la que han hecho algunas empresas, ni la que han hecho los filósofos griegos, como ya dije anteriormente. Es porque en Romanos 12:2 dice Pablo, no se amolden a la conducta de este mundo, al contrario sean personas diferentes en cuanto a su conducta y forma de pensar. Así aprenderán lo que Dios quiere, lo que es bueno, agradable y perfecto. Por eso tenemos nuestro eslogan. Y pues ya lo hemos dicho varias veces, tenemos 25 temas que vamos a tratar durante varias semanas, nos va a tomar un buen tiempo. Nos reunimos en los grupos pequeños domingos, miércoles y viernes. Y estamos iniciando nuestro grupo a las 7 de la noche, pero la transmisión la estamos iniciando después de las 7:30 de la noche. El primer tema que estamos tocando es las Sagradas Escrituras, y dentro de este tema estamos hablando solo de una palabra, y es la palabra revelación. Dentro de esa palabra ya estudiamos la definición, empezamos con la terminología bíblica. Ya hablamos de la terminología bíblica en el Antiguo Testamento y hoy vamos a hablar de la terminología bíblica en el Nuevo Testamento. Y antes de continuar, yo quiero presentarles a nuestros hermanos y amigos que nos acompañan a través de las redes sociales, las personas que están conmigo hoy. Hoy está con ese servidor, está York, que nos acompaña, es una joven de nuestra iglesia, está la hermana Mérida Gamboa y está Leo, el sobrino de nuestra hermana Mérida, que es un amigo de la iglesia que está estudiando la Biblia y está aprendiendo del Señor también. Así que les damos la bienvenida a ustedes que están aquí y la bienvenida a los amigos que nos acompañan a través de las redes sociales. Y vamos a ir entonces a lo que nos atañe en esta noche, apreciados amigos y hermanos. Vamos a ver algunas palabras de la terminología en el Nuevo Testamento. Como les dije ya, yo he sacado estos estudios bíblicos, no los hice, no son de mi autoría. Tienen mi nombre porque los estoy dando, pero no son de mi autoría. La autoría de estos estudios bíblicos, o donde los he extraído, es de la Biblioteca Teología Fundamentos Bíblicos de Nuestra Fe, que fue hecha por eruditos de nuestra Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así que vamos a ver algunas palabras que hablan de revelación en el Nuevo Testamento. Hermana María dice, el Nuevo Testamento usa diversas palabras para comunicar la idea de revelación divina. Hay un verbo que significa revelar, que es apocalipto. Es un verbo muy conocido, incluso hay una película con ese nombre. Y lo que significa ese verbo es revelar. Ese es el verbo. Y el sustantivo, que también es muy conocido por nosotros, es apocalipsis. Son las expresiones o las palabras o las expresiones que aparecen con más frecuencia en todo el Nuevo Testamento. Ya semanas atrás vimos todas las palabras que aparecían en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento hay un cambio sustancial sobre las palabras, sobre la terminología bíblica, pero es esencialmente la misma definición. Estas palabras se emplean generalmente en un contexto religioso y se refieren a revelaciones de. En el Antiguo Testamento George no hacía diferencia entre revelación secular normal y entre la revelación de Dios. Era la misma palabra para las dos cosas. En el Nuevo Testamento ya hay un énfasis más marcado en lo que concierne a revelación de origen divino, y son prácticamente estas dos palabras. Aunque vamos a ver otras palabras, pero esas palabras son como las que más marcan la pauta.
Ahora, estas palabras hablan de, o están enmarcadas dentro de varios contextos. Por ejemplo, habla de la justicia y la ira de Dios. O sea, revela la justicia y la ira de Dios. Y Romanos 1:17 dice, voy a pedirle a George que lo lea. ¿Lo puedes leer, George? Dice, no sé por qué no me apareció aquí en el... Un momentico, me devuelvo. No, espérate un poquitico más atrás. Aquí. Eso. Y voy a pedirle a George que lo lea. Dice, porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, pero el justo vivirá por la fe, pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con la injusticia detienen la verdad. Hay algo que yo decía la semana pasada y antepasada en los otros estudios que tuvimos en otros grupos pequeños, en las otras hogares de esperanza. Y es que Dios ha tratado de revelar al ser humano, de sí, lo que Él es al ser humano. Cuando el pecado entró a la tierra, hermana Mérida y Leito, el ser humano quedó incapacitado para poder percibir a Dios como Él es. Y a veces tenemos unas concepciones de Dios, o de un Dios muy estricto, de un Dios castigador, de un Dios severo, o de un Dios bonachón, que Él entiende, Dios es bueno. Mire que este texto que acabo de leer, George, habla de dos cosas. Dice, porque en Él la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y habla de vivir, habla de fe. Dice, porque el justo por la fe vivirá. Está hablando de vida, de lo que Dios quiere, y está hablando de su justicia. Pero también dice que también se manifiesta ¿qué? La ira de Dios. Ahora, cuando uno habla de la ira de Dios, uno trata de imaginarse a Dios airado como un ser humano, ¿no? La ira de Dios es algo muy diferente al ser humano, Leo. No es que Dios se enoja y pierde los estribos como lo hacemos nosotros. No. Cuando es otro tema que vamos a ver más adelante con respecto al carácter de Dios. Cuando hablemos ahora, en el siguiente estudio, después de hablar de las Sagradas Escrituras, vamos a hablar de la deidad, vamos a hablar de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y cuando hablemos de Dios Padre, vamos a tocar este tema de la ira. Pero quiero adelantarles y decirles que no se está refiriendo a la ira como la que nosotros, esa ira incontrolable que a veces nos lleva a hacer cosas incluso desagradables para nosotros mismos. Pero vean el equilibrio. Se revela la justicia de Dios para salvación, pero también se revela la ira de Dios para quienes son injustos y no atienden a la verdad. Aquí se detiene, dice en esta versión. Pero vamos a ir a otra palabra más, que se encuentra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 7. Y voy a pedirle aquí a la hermana Mérida que nos la ayude a leer, por favor. Sí. Hasta no faltarnos ningún don, mientras esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Pablo está hablando de... Bueno, el contexto es largo, no lo puedo explicar todo aquí porque no tenemos el tiempo. Solamente quiero que Pablo llegue concluye con algo. ¿Con qué concluye Pablo? Pablo concluye diciendo, no nos va a faltar nada, ni vamos a tener todo lo necesario hasta que ¿qué? Se manifieste o haya la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y hay otros textos más que no puse allí, pero hablan de cómo Jesús va a volver otra vez a esta tierra. A veces nosotros en diciembre, en Navidad, hablamos del nacimiento y hablamos de los Reyes Magos y se hacen las novenas y bonito, chévere, y celebramos el mundo cristiano a nivel mundial, celebramos mucho el nacimiento, pero muy poco hablamos de la segunda venida. Y el Nuevo Testamento en especial está lleno de textos y lleno de pasajes que revelan la venida del Señor Jesús. Ahora mire lo que dice 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 3. ¿Nos quieres ayudar, Leito, a leerlo? Por eso, con la mente preparada para actuar y siendo sobrios,
Poned vuestras esperanzas completamente en la gracia que os es traída en la revelación de Jesucristo. Nosotros hablamos mucho del Señor, como decía ahora, del Señor Jesús. Hablamos de dos cosas, de su nacimiento y hablamos de su muerte. Y tenemos la Navidad y tenemos la Semana Santa. ¿Sí o no? Sí. En todo el mundo y donde hay cristianos se celebra esos dos acontecimientos. Pero poco se celebra La segunda venida. que Él está vivo, que está intercediendo por nosotros, que se manifiesta hacia nosotros. Y ahora vamos a ver un poquitico cómo se manifiesta Dios, porque la revelación no fue solo para los profetas, la revelación no fue solamente para esas personas santas y especiales de la Biblia. Dios aún hoy día se está revelando. Aún hoy día Él se revela, Leo. Y por eso es que Pablo hace tanto énfasis en que Él se revela y que se va a manifestar. Ahora, esa manifestación, por el contexto, sabemos que es acerca de la segunda venida. Sin embargo, Él se manifiesta a nosotros desde muchas formas y de muchas maneras. Lo vamos a ver un poquitico más adelante. Mire lo que dice Lucas. No, hermana, ayuno leyendo, hermana Mérida, usted, por favor. Nadie os engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Amén. Esta segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. El anterior era primera de Pedro 1, 3. La Biblia también nos revela que alguien querrá hacerse pasar por Jesús. La palabra anticristo lo que determina es alguien que está contra Jesús. Y ustedes y yo sabemos, y los que leen la Biblia saben que hay un enemigo de Dios. La palabra Satanás es lo que significa, la palabra del idioma original al español significa eso, enemigo. Ese es el significado de esa palabra, Satanás. Y él tratará, eso lo vamos a ver cuando hablemos un poco de ese tema de la segunda venida, que es como el tema número 16 de nuestro estudio. Vamos a hablar de la segunda venida y hoy vamos a hablar un poquitico de esa venida del anticristo. Ahora, antes de que él venga la segunda vez, pero también él se presenta en este momento como ángel de luz. Pero es otro tema que vamos a tocar más adelante. Sin embargo, la Biblia, lo que estamos viendo es que lo revela. Además de eso, en el libro de Lucas, y me gustaría que alguien me acompañara, no sé si Leito me ayuda, en el libro de Lucas habla de que el Señor conoce hasta los pensamientos y son revelados. Mira lo que dice. Porque no hay nada encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de ser conocido. Nosotros decimos, tenemos una frase, ¿no? Entre cielo y tierra No hay nada oculto. no hay nada oculto. Pero cuando decimos esta frase hablamos de cosas que podemos ver, que podemos oír, incluso que podemos tocar. Pero los pensamientos, uno dice, no, nadie va a saber lo que yo estoy pensando. Y a veces nosotros somos expertos en decir lo que no estamos pensando. Por ejemplo, a veces encontramos una persona y en la mente decimos, ay, qué pereza, me encontré con esta persona. Pero uno va y le da el abrazo, el pico, le sonríe, le habla y nadie sabe. Ay, tan bonita, me saludó, tan amable, tan tierna, pero uno sabe lo que está pensando. Pero hasta aún eso, dice el libro de Lucas, que no hay nada encubierto para Dios, nada. Nos podemos esconder en el huequito más pequeñito donde no hay nadie y podemos prender nuestro computador en la madrugada, en la noche donde nadie nos ve y ver cosas que creemos que nadie nos va viendo y hacer cosas y a veces esconder y hacer cosas de muchas maneras que pensamos que nadie nos ve, pero hasta eso también es revelado, hasta eso Dios lo puede revelar, nuestros pensamientos. Pero una más todavía y tal vez la más importante de las revelaciones o de los acontecimientos que Dios puede revelar a través de su divinidad y su deseo de revelar. Mire lo que dice Apocalipsis 1.1. ¿Qué dice yo Apocalipsis 1.1? ¿Cómo? Léelo, por favor. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto y que dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿La revelación de quién? De Jesucristo. Yo a veces trato de imaginarme ese momento, ¿no? Juan estaba en la isla de Patmos, un sábado de mañana, estaba adorando y de repente Jesús vino y se le apareció y le reveló todo lo que habría de suceder
basado en todo lo que Juan ya conocía. El Señor es un maestro, él siempre utilizó el método inductivo, llevó a la gente de lo conocido a lo desconocido. Y le mostró a Juan en revelación ancianos, 12 tronos, él les había hablado de los 12 tronos a ellos. Antes de irse habrán 12 tronos, ustedes se sentarán a juzgar. Le habló a Juan de una cantidad de cosas que Juan conocía, pero lo que Juan estaba viendo, aunque los números que estaba viendo, los acontecimientos eran familiares para él, muchas de las cosas que vio no las pudo interpretar, sino solamente hizo como una semejanza. Él decía, esto que vi era semejante a tal cosa, esto que vi era semejante a tal cosa, esto que vi, y él lo asemejaba con lo que él conocía a lo que no estaba conociendo. Sin embargo, lo que quiero llamar la atención del estudio, lo que llama la atención del estudio esta noche, es que el mismo Jesucristo le dio una revelación especial, y la llamó así, la revelación de Jesucristo, que la dio para mostrarle a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. O sea, reveló el futuro. Yo decía en una clase pasada que nosotros pensamos que los profetas, y es un estudio que vamos a tener luego, los profetas no solamente revelan el futuro, George. Los profetas, Dios les dio potestad y los dirige para que revelen también el presente. Los seres humanos a veces no podemos ver la trascendencia de las cosas que pasan. No sé si ustedes recuerdan la historia de Job. Job empezó a sufrir de una manera muy terrible, perdió su familia, perdió sus hijos, perdió sus bienes, su salud, su hogar, perdió todo. Pero Job no conocía lo que nosotros estamos conociendo cuando empezamos a ver la historia. La historia comienza con una reunión en el cielo, y de ahí se fragua todo para lo que le pasó a él, pero él no sabía eso. O sea, él no tenía la capacidad de ver más allá. Cuando Dios revela, a veces nos da la oportunidad a nosotros de revelarnos el presente y también parte del futuro, pero no solamente como algo para conocer, sino para abrir nuestro entendimiento y nuestra razón. Y eso lo vamos a ver un poquitico más adelante. Miren, vamos a ir un poquitico a ¿qué? A otra palabra que se encuentra en el Nuevo Testamento, que es paneró, que es descubrir o revelar, y está en Romanos 16:26. ¿Qué dice Romanos 16:26, George? Dice, pero se ha manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para que obedezcan a la fe. Otras palabras que se usan en el contexto de la revelación divina son. Ya aplicamos a esas. Solo que quería hablarles un poquitico de esta palabra paneró. No es una palabra que se mencione muchas veces. Está en Romanos 16:26, pero la Reina Valera y algunas versiones la traducen como se ha manifestado. O sea, Dios descubrió, Dios sacó algo que estaba y lo levantó, lo resaltó de algo que estaba. Y lo que está diciendo que reveló especialmente el apóstol Pablo, ¿qué fue lo que reveló, George, de lo que tú leíste? ¿Todas las qué? Las naciones para que obedezcan a la fe. La obediencia. Que las personas puedan de alguna manera. Mire, la fe es algo muy abstracto, dicen algunos, ¿no? La fe es algo que no se puede medir según las personas, porque es algo muy particular. Sin embargo, Jesús puso algunos ejemplos y habló de la fe como un granito de mostaza, que si tuviéramos fe en esa medida seríamos capaces de decirle a un monte que se moviera. Es una paradoja, es algo, una forma de explicar, es una forma de ilustrar algo. Sin embargo, él dice que una medida así tan pequeñita, o sea que puede haber varias medidas para la fe. Sin embargo, lo que está diciendo aquí el apóstol es que ha manifestado ahora, dice, por medio de las escrituras de los profetas, según Dios lo mandó así, nos ha dado a conocer a todas las naciones para que obedezcan a la fe. Y de hecho, pues, el fruto de la fe es la obediencia, que es otro tema que vamos a ver también más adelante. Hay muchas cosas que vamos a tratar a medida que vayamos avanzando con estos estudios. Y yo decía algunas palabras más, hay unas palabras más, está genorizo, o bueno, más o menos así se pronuncia, es dar a conocer, está en Efesios 1:9,
está la palabra deignimi, bueno, tiene una pronunciación diferente, pero no me acuerdo en este momento, que es hacer notar, en Juan 5:20, está la palabra epífano, que es aparecer, mostrarse, que está en Lucas 1:79, y está la palabra crematizo, que es impartir una revelación. Vamos a leer, yo creo que aquí tengo los textos, si no estoy mal, sí, aquí tengo los textos. Mire, por ejemplo, Efesios 1:9, que es la de Genorizo, si no recuerdo bien cómo se pronuncia, me disculpan, en este momento se me olvidó cómo es que se pronuncia, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y miren lo que dice Juan 5:20, que es la palabra deignimi, que es, dice así, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os admiréis. Y está la otra palabra también, epífano, que está registrada en Lucas 1:79 y dice, para dar a luz a los que habitan en tinieblas, en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. O sea, dar a luz es de repente resurgir, nacer. Y la última, que es crematizo, que se encuentra en Mateo 2:12, solo puse el versículo 12, que dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino, hablando de los sabios de Oriente, mejor conocidos en la tradición como los famosos Reyes Magos, porque no eran ni reyes ni eran magos, eran sabios de Oriente, según como dice la palabra, el texto en griego. Parece ser que en el Nuevo Testamento los griegos tenían una cantidad de palabras más abundantes y ellos de alguna manera utilizaron más, los agiógrafos o escritores bíblicos utilizaron más palabras para hablar de revelación, de aparecer, de mostrarse, de hacerse notar, de dar a conocer, de dar a luz, de resaltar. Utilizaron bastantes palabras. Dice, si bien frases significativas del Antiguo Testamento como vino palabra del Señor o así dice el Señor no aparecen en el Nuevo Testamento, este no niega diversos tipos de revelación divina a los seres humanos. O sea, en el Antiguo Testamento, lo vimos en las semanas pasadas, a veces se hablaba mucho de que el Señor me mostró, el Señor apareció y dijo el Señor. Aquí no se habla mucho de esto, sin embargo, utiliza una cantidad de frases más. Ustedes saben que el imperio griego fue un imperio de mucha gente, de filósofos, de gente pensante, de gente que quería estudiarlo todo, a todo le daban nombre, todo lo investigaba, todo lo pensaba, y eso de alguna manera hizo que el lenguaje fluyera, aumentara, y esto fue lo que hizo a tantos sinónimos que significan lo mismo. Revelación. Y cuando uno va al Antiguo Testamento son más o menos unos 4.000 años de historia. El Nuevo Testamento tiene, por decir una cifra, menos de 100 años de historia. Por eso, pero tiene mucha riqueza en contenido de escritura el Nuevo Testamento. Vamos a avanzar un poquito más y aunque lo que acabamos de leer, aunque no aparecen frases como esas, aparecen estas otras o aparecen estos detalles. Dios se comunicó a José a través de sueños. También le comunicó a Zacarías el sacerdote también a través de sueños, a Ananías de Damasco, al centurión Cornelio y al apóstol Pedro. Todos ellos recibieron visiones y José a través de sueños. O sea, la Biblia habla que Dios se manifestó, se reveló de estas maneras. También de eso dice, Pablo pudo hablar del peligro de ser exaltado desmedidamente por la grandeza de las revelaciones. Ustedes recuerdan que Pablo iba camino a Damasco y el Señor se le reveló, se le apareció en persona. Luego Pablo va al desierto, dura varios años, aproximadamente, entonces dicen que 3 años duró en el desierto aprendiendo y fue instruido por Dios mismo, pues por el Espíritu Santo, pero en algunas ocasiones se le hace entender de que fue el mismo Jesús quien lo instruyó.
cuando él defiende sus derechos como apóstol. Así que él recibió en muchas ocasiones durante su ministerio, y ahí están los textos, Hechos 16, 9, 10, 18, 9 al 10, 26, 19, 27, 23, en Corintios 1, no puse los textos, pero son muy conocidos, son textos donde él habla de que el Espíritu Santo, en una ocasión él le dice a los que están predicando, el Espíritu Santo me acaba de decir que si voy a Roma solo voy a recibir prisiones antes de irse preso y antes de subir a Jerusalén, para ser llevado a Roma cautivo. Y él dice, el Espíritu Santo no hace sino mostrarme, revelarme. Él habla muchas veces de revelaciones y de inspiración de parte del Espíritu Santo en revelaciones. La terminología del Nuevo Testamento referente a las revelaciones se concentra en Jesucristo. Y aquí vamos llegando al final de nuestro estudio de hoy, que es tal vez lo más significativo y más importante. Dice, Juan el Bautista testificó, yo ni siquiera lo conocía, pero para que el Cristo se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Eso lo dice Juan 1:31 en la Nueva Versión Internacional. Juan el apóstol presenta a Jesús como el Verbo, el unigénito, Hijo del Padre, que fue hecho carne y a quien Él le ha dado a conocer. Juan 1:1, 14 y 18. Mateo nos dice que nadie conocía al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Son palabras muy significativas, ¿no? O sea, nadie conocía al Padre, dijo Jesús, sino solo yo lo conozco, solo el Hijo. Y lo conocerá solo aquel a quien yo se lo revele. Ese quiera se puede malinterpretar como queriendo decir que el Señor no quiere revelárselo a todo el mundo. Pero cuando uno lee todo el contexto del Antiguo y el Nuevo Testamento, ese es el mayor deseo que Jesús quiere, que Él tiene, revelarle su Padre a sus hermanos, como nos llama, a los hijos de su Padre, o sea, a nosotros, al mundo caído. Fue el deseo más grande. Y nunca, ni siquiera en la cruz, cuando lo estaban maltratando, profirió ninguna maldición contra un ser que Él mismo creó, aunque no creyera en Él. Cuando lo estaban clavando a la cruz, su oración fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que cuando se utiliza ese texto, a quien el Hijo quiera revelarlo, ya de hecho sabemos que Él quiere revelarlo a todo el mundo, pero como decía en una clase pasada, aunque Dios mismo quiera revelársenos, si nosotros no estamos dispuestos, no vamos a poder recibir esa revelación. Que la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Con todo el conocimiento que tenían, no fueron capaces de conocer la revelación de Cristo Jesús. No fueron capaces. Y hay mucha gente en este planeta, digámoslo así, en esta ciudad que estamos en Bogotá, en esta ciudad hay muchas personas que tienen la oportunidad de conocer al Señor, pero no quieren aceptar la revelación que Él está tratando de ofrecerles. Lo que estamos haciendo aquí nosotros, apreciados amigos que nos ven por las redes sociales, es tratar de revelar un poquitico el amor de Dios. Estamos apenas empezando el estudio, puede ser un poco cansón tantos textos, tanta teoría, pero pronto vamos a adentrarnos un poco más. Y como le hemos dicho, nuestro deseo es que ustedes y yo, a través de las Sagradas Escrituras, aprendamos a conocer un poquitico más al Señor, esa revelación que Él nos dejó para que lo aprendamos a conocer. Y no solo los que están allá, sino nosotros que estamos acá también. No estamos acá solamente por cumplir un requisito, sino porque realmente hemos venido aquí juntos a aprender un poquitico más. Y vamos a avanzar, ya casi vamos a terminar esta noche. Dice la enciclopedia donde hemos sacado este estudio, dice, la revelación de Dios en teofanías. Teofanías, yo les explicaba a los otros grupos pequeños que son manifestaciones divinas, es cuando Él se representa, cuando Él se aparece. Eso es una teofanía. Dice, la revelación de Dios en teofanías, o sea, en apariciones de Él, visiones, sueños y declaraciones proféticas, ha encontrado ahora su culminación y cumplimiento en la encarnación del Hijo de Dios. O sea, no quiere decir que es que ya no se va a revelar más por sueños, por visiones, porque está profetizado por Joel, que en el tiempo del fin los viejos tendrán sueños y los jóvenes tendrán visiones. O sea, es un hecho que eso no va a desaparecer. Pero cuando está hablando de culminación, de cumplimiento, está hablando es de que la máxima revelación que Dios tuvo no es la revelación de un profeta,
Ni siquiera fueron los milagros, porque Dios se reveló a través de milagros, a través de teofanías, a través de las visiones, sueños, de todo lo que Dios hizo. Mucha gente escuchó la voz de Dios, otro vio, otro escribió, pero la máxima revelación fue la encarnación de Dios en la persona de Cristo Jesús. Esa es la máxima revelación, Leito. Jesús dijo, si yo fuera levantado en alto, a todos atraeré a mí mismo. Y ese es nuestro deseo con este estudio bíblico, levantar a Jesús y que las personas puedan conocerlo un poquitico más. Dice, por esta razón, la epístola a los Hebreos comienza con un resumen majestuoso. Voy a pedirle a Leo que la lea. Mire lo que dice Hebreos 1, 1 al 3. Leo, Leito, aquí está, a partir de aquí, eso. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas, por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Es lo que dice Pablo. Pablo hace referencia en el pasado, habiéndose revelado, habiendo hablado por los profetas, habiendo hecho sueños, visiones, todo, dice, ahora se nos ha revelado por medio de Jesucristo, el cual es la expresión. Él utiliza otra frase, creo que es en Efesios, dice, Él es la plenitud de la deidad. En Jesús estaba la plenitud de la deidad. Quiero decir, si nosotros en algún momento, cuando uno lee textos, George, del Antiguo Testamento, y hay órdenes expresas que a veces Dios da de aniquilar pueblos, de hacer juicio a sus mismos hijos de manera individual o colectiva, o inclusive utilizó naciones para hacerle juicios a su propio pueblo, o cuando hizo descender fuego del cielo consumiendo a Sodoma y a Gomorra, una ciudad impenitente. Nosotros podemos a veces de alguna manera distorsionar un poquitico ese conocimiento de Dios, esa revelación, y temer a Dios, a tenerle miedo. La Biblia nos enseña a temer a Dios, pero es un temor de respeto, no de miedo. Por eso Jesús vino a quitar eso. Hay un pensamiento que me gusta muchísimo. Hay un pensamiento en un libro que se llama El Camino a Cristo, que me gustaría compartir con nuestros amigos hoy. Ese libro dice en el capítulo 1, y si alguno de ustedes que nos escuchan por las redes nos ven, quiere algún día conseguirlo, me pueden escribir a través del canal de Facebook, de mi perfil de Facebook, del canal de YouTube, y con mucho gusto se lo hago llegar. Ese libro comienza diciendo en el capítulo 1, dice que el enemigo de Dios, Satanás, indujo a los hombres a concebir a Dios como un ser cuyo principal atributo es una justicia inexorable, un juez, un estricto acreedor, que visita a sus hijos con ojos celosos, que vigila a sus hijos con ojos celosos para luego visitarlos con juicios. Es por eso que Jesús, hermana Mérida y Leo, es por eso que Jesús vino a este mundo para disipar esa densa sombra. Porque así fue que lo quiso pintar Satanás. Y de alguna manera, los que pertenecimos alguna vez a la iglesia tradicional, a la iglesia grande, nos enseñaron a ver a Dios así, a ver a Dios con miedo, con pavor. Nos enseñaron diciéndonos que nos iba a convertir en una cosa, en otra, que, bueno, una cantidad de cosas, historias, y nos iba a castigar. No es así. Jesús vino para disipar esa densa sombra. Y quiero terminar esta noche con este pasaje. Dice, Cristo es Dios revelado en forma humana. Por lo tanto, Él podía decir lo que otros labios humanos jamás podrían expresar. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que no hay sombra de duda para nosotros. Si queremos conocer a Dios, Leito, solo basta echarle un vistazo a lo que Jesús dijo, hizo, vivió, mostró mientras estuvo en esta tierra. Porque es exactamente la revelación de nuestro Padre Celestial. No hay sombra de duda. Si algún momento nos sentimos extraviados, si sentimos que estamos viendo a Dios como Él no es, miremos a Jesús. Y esa es la máxima revelación. Bueno, ahora no quiere decir que solo esté en el Nuevo Testamento, también está desde el Antiguo Testamento, solo que en el Antiguo Testamento está de alguna manera, digámoslo, velado, de alguna manera está escondido dentro de las figuras que habían en el santuario, que luego vamos a ver, es un tema que vamos a ver después,
Jesús estaba escondido dentro de los sacrificios, ese corderito, todo eso representaba a Jesús. La misma ley, pero ya en el Nuevo Testamento se presenta como una persona, como un ser de carne y hueso, aunque no deja de ser Dios, y se nos revela a los hombres y nos da una característica clara y definitiva de quién es nuestro Padre Celestial. Dice, Pablo también usa una amplia gama de términos propios de las revelaciones, y él, quizás más que ningún otro, presenta a Cristo como la revelación más plena de Dios. Pablo no recibió el evangelio que predicaba de hombre, sino por revelación de Jesucristo, según Gálatas 1:12, según él mismo lo dijo. El Señor crucificado y resucitado se le apareció en el camino a Damasco mientras él perseguía a los cristianos, ya lo dijimos un momentico atrás. El ministerio de Cristo le fue dado a conocer por revelación, ese misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, según Efesios 3:4. El papel del Espíritu Santo es crucial para la revelación de Jesucristo. En esto Pablo está totalmente de acuerdo con el resto del Nuevo Testamento. El libro de Juan y Primera de Pedro hablan totalmente sobre el trabajo que hace el Espíritu Santo para poderlo revelar. Dice, más el Consolador, dice Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo es fundamental. Si bien Pablo proclama el Evangelio de la Encarnación, muerte y resurrección de Cristo como un misterio, también vincula estrechamente tanto la revelación como su proclamación al Antiguo Testamento. Él cita el Antiguo Testamento todo el tiempo. Luego vamos a ver un poquitico más en el tema de interpretación bíblica, cómo la Biblia entre el Antiguo y el Nuevo se interpretan a sí mismos. Esto nuevamente está en plena armonía con la comprensión y el uso de las Escrituras por parte de Jesús. Tanto antes como después de su resurrección, Jesús citó las Escrituras una y otra vez, y ahí están los textos que no tenemos tiempo para leerlos hoy. Las Escrituras desempeñan el papel esencial en la autorrevelación divina. Cristo está revelado en las Escrituras y a través de ellas. La voz dinámica de los apóstoles, como la de los profetas antiguos, puede caer en silencio, pero el Espíritu Santo todavía hablará a través de sus escritos y expondrá el misterio de Jesucristo a todas las naciones y a todas las generaciones hasta que venga otra vez. El Espíritu Santo, mis apreciados, es el que a fin de cuentas nos ayuda y nos revela más allá de lo que nosotros podemos ver. Es un don que vino después de que Jesús vino. No es que el Espíritu Santo no haya estado en el Antiguo Testamento, sí, Él estuvo. Él dirigió, Él ayudó, Él estuvo presente, pero su papel fundamental, es más, Jesús estuvo en el Antiguo Testamento. El que habló en el monte Sinaí no era más que Jesús. Jesús todo el tiempo fue el que habló, el que estuvo ahí, es el mismo Jesús. Es más, nosotros en los libros del don profético que el Señor regaló para esta iglesia, que luego lo vamos a ver en otro tema, dice que desde que Adán y Eva pecaron hasta el día que Jesús fue bautizado, se volvió a escuchar la voz del Padre. O sea, la voz del Padre no se volvió a escuchar en la tierra hasta el día que Jesús fue bautizado. O sea, que todas las otras voces, manifestaciones teofánicas, no era otra persona que Jesús. Sin embargo, el ministerio de Jesús comienza cuando nace en esta tierra. Y cuando Jesús se va, comienza el ministerio del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos la oportunidad hoy de tener el Espíritu Santo para ayudar en la revelación. Jesús dijo, el Espíritu Santo os convencerá de pecado, juicio y justicia. El Espíritu Santo os revelará todas las cosas. El Espíritu Santo los guiará a toda verdad. El Espíritu Santo les enseñará. O sea, el Espíritu Santo es uno de los instrumentos de revelación para el ser humano. Hay ciertas personas, líderes de algunas congregaciones, que invitan a la gente a recibir profecía. Y la gente va porque quiere saber futuro. ¿A quién no le gusta saber su futuro y saber qué va a pasar con él? La gente va por cantidades para que les hablen supuestamente de profecía. Pero no necesitamos ir a ningún lugar. Si nosotros tenemos una relación con Él,
si continuamente oramos, si continuamente leemos las Escrituras, si continuamente tenemos una relación con Él, Él nos va a revelar lo que necesitamos conocer. Porque ya lo leímos en un texto pasado, las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros. Y lo que el Señor necesita revelarnos para nuestro bien, aparte de su amor, de su divinidad, de su deseo de salvarnos, cuando Él necesita revelarnos algo a nosotros para nuestro bien, de cómo tomar decisiones, cómo manejarnos, también lo puede hacer y es de manera personal. No necesitamos que alguien venga y nos hable al oído para que el Señor nos muestre el camino. Solo con una relación estrecha con Él lo podemos hacer. Hemos terminado esta primera parte de la terminología. Vamos a avanzar para la siguiente clase, ya terminamos aquí hoy. Vamos a avanzar con el tema de la revelación general, lo que es la definición de qué es la revelación general, modalidades de la revelación general en la naturaleza, en los seres humanos y en la historia. Y el punto C, la teología natural y la salvación de los gentiles. Eso es lo que tiene que ver con la revelación general. Por hoy ya terminamos y quiero dar las gracias por acompañarnos esta noche a Leo, a la hermana Mérida, a York, que vinieron esta noche, y a los amigos que nos ven a través de las redes, ya sea ahora aquí en vivo o sea luego en diferido. Y quiero terminar diciéndoles, mis apreciados amigos, que Dios desea revelarte lo que tú necesitas para que tengas paz. Permítele que Él, de alguna forma, ya sea a través de tu oración, a través de otra persona, de tu mamá, de tu hija, de tu hijo, de un ser querido, de un familiar, de un vecino, se acerque y te diga, Dios te bendiga o Dios te ama. No es más que la expresión de Dios a través de otra persona buscando un instrumento para que tú lo conozcas. Permítele entrar y permite que las personas que algún día se acerquen a ti puedan cumplir con ese cometido sagrado que Dios les ha encomendado y puedan dar un fruto porque Dios desea revelarse a ti, a tu familia, ahora y por la eternidad. Que Dios te bendiga. Mis apreciados hermanos, Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima con la ayuda del Señor. Vamos a terminar con una oración, ¿está bien? Padre Santo que estás en los cielos, Señor, gracias por la oportunidad, el privilegio que nos otorgas de poder estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, de una manera muy especial que podamos aprender de ti a través de tu palabra y las revelaciones que has dejado. Tú has mostrado en tu palabra, Señor, todo lo que es necesario para la salvación. Y has buscado de muchas maneras. En el pasado los profetas, las manifestaciones teofánicas, milagros, hechos portentosos grandes. Tu voz, tu manifestación en el Antiguo Testamento, en el Nuevo los profetas, los apóstoles, el Espíritu Santo, pero sobre todo la más grande de todas las revelaciones, tu Hijo amado Cristo Jesús. Te pedimos que lo podamos conocer y que al conocerlo a Él te podamos conocer a ti. Guárdanos en esta noche, danos una noche placentera para descansar. Bendice a nuestros amigos que nos acompañan a través de las redes, en el nombre de Jesús. Amén y amén.